Estoicos, ¿listos? ¡Metámosle quinta! Bienvenidos a Crónicas sobre Ruedas, un lugar donde vamos a hablar de todo lo que hemos vivido acá en el Perú, con todo tipo de automotor que pertenece a nuestra cultura. Conduce José Juscamaita y Gabriel Ballenas. El día de hoy nos toca hablar de un tema interesante, que viene a ser la combi. Pero no solo hablamos de la combi, el modelo que sacó Volkswagen, sino vamos a hablar de la cultura combi, que forma parte de la idiosincrasia peruana. Primero, una pequeña introducción. Josué, ¿sabías que la combi fue el siguiente modelo después del escarabajo Volkswagen post Segunda Guerra Mundial? Aproximadamente los primeros diseños de este modelo, este pequeño, se podría decir, minibús, fue el año 1947. O sea, es que la guerra terminó el 45. Ahí, 2 años después ya se está diseñando un auto que se necesitaba para transportar carga, ¿no? Y para transportar más personas de lo típico que podía ser un escarabajo o un auto convencional. Ahí es cuando se piensa de este pequeño minibús. Y en Europa se trabaja el diseño, pero recién el año 50, o sea, 1950, es cuando sale a la luz, ya producido, ya fabricado en Alemania, la primera combi, ¿no? Que se le conoció como la T2, ¿no? Y de ahí, pues, prácticamente conquistó el mundo. En los años 70 se le conoció como el auto de las bandas de rock que los transportaba en giras, de los surfistas, de los jóvenes en general. ¿Y por qué? Porque aparte de ser un auto económico, era un auto de calidad y confiable, ¿no? Eso es la historia, en principio, de la combi, ¿no? Como un producto, una máquina que se manufacturó con la tecnología alemana y que fue vendida al mundo, ¿no? Pero nosotros no queremos hablar de eso, ¿sí? Porque eso lo puedes encontrar en internet sin ningún problema. Hay miles de páginas que te van a hablar de la historia de la combi. Nosotros queremos hablar de algo más profundo, algo que nos atañe como peruanos y que nos va a permitir profundizar en ya no solo lo que significa una máquina, sino lo que hace el ser humano para que estas máquinas se conviertan en parte de nuestras vidas, ¿no? En este caso vamos a hablar de la cultura combi. Una vez más, bienvenidos amigos. José, cuéntame, ¿para ti qué significa la combi? A ver, Gabriel, para mí la combi ha sido parte de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud y hasta ahora sigue siendo parte de mi vida. Prácticamente he convivido con la combi así como casi todos los limeños creo que acá. Y así como he convivido, hemos tenido muchas experiencias, a veces en compañía, a veces solos, que nos han marcado, ¿no? Han marcado nuestra vida, han marcado nuestra rutina, nuestra forma de vivir, nuestra forma de socializar, de afrontar los problemas. Y para mí es una gran experiencia la combi, entre buenas y malas, pero yo la recuerdo con bastante cariño, se podría decir, ¿no? Bueno, en mi opinión personal, yo creo que la cultura limeña, o peruana o limeña más que todo, está orientada más a lo informal. Y la combi es pues la número uno en eso, ¿no? Siempre evadiendo rutas, parando en lugares no autorizados. Entonces, y la gente pues busca su comodidad, ¿no? No prefiere un paradero, prefiere de repente caminar menos y si la combi pasa por la puerta de su casa, mejor, ¿no? Entonces, a eso hemos estado, con eso hemos convivido, ¿no? Y yo no soy la excepción, ¿no? También en algún momento he buscado eso y de alguna manera me ha facilitado las cosas, ¿no? Obviamente que entre peleas unas y peleas otras con los cobradores, los choferes y un montón de anécdotas, ¿no? Que uno tiene por contar. Pero sí, al final de todo, pues, de alguna manera
vivir esa experiencia te ayuda a formar tu carácter también. Interesante, prácticamente lo estás definiendo como un medio que te permitía vivir una aventura, ¿no? Yo te iba a contar unas experiencias que tuve que son hasta un poco de ficción, por así llamarlo, ¿no? Que cuando le he contado hasta nadie me creía, pero ahí lo haremos porque es una experiencia que tuve con la combi. Y ¿por qué crees que ha tenido mala reputación durante muchos años este medio de transporte? Bueno, las reputaciones pues van, vienen, ¿no? De acuerdo a cada época también, diría yo, ¿no? Desde que los precios de los pasajes dejaron de controlarse, pues ya eso se volvió pues se volvió un caos total, ¿no? El transporte público acá. Creo que fue en los 90 más o menos, no me equivoco. Uh-huh. Y ya pues al final cada quien ponía su tarifa, ¿no? Y ya esa es una experiencia también, ¿no? Las famosas tarifas de la combi, que te cobraban desde 20 céntimos hasta 2 soles en ese tiempo. Y de ahí subieron pues desde 1 sol hasta 4 soles, ¿no? Pero nunca se respetaron las tarifas, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y las tarifas de la combi tenían una ilógica, ¿no? Porque muchas veces te cobraban 50 céntimos un gran tramo, sí, un gran tramo, y luego para ese gran tramo y un poquito más era el doble, ¿no? No tenía sentido. No, tú tenías que jugar, por eso te digo que te enseñaba bastante. Ya tú tenías que sacar te enseñaba a calcular, a medir a gestionar tus recursos. Pues tú decías, no, mejor me voy hasta acá y de ahí lo demás camino, porque solo tenía 50 céntimos, 20 céntimos, 30 céntimos, ¿no? Claro, claro. O sea, era una aventura que te enseñaba. Claro, claro, miren, nosotros a diferencia de otras generaciones, hemos llegado a gorrear carros, ¿no? Entonces nosotros sabemos lo que es gorrear carros, nosotros sabemos lo que dice Josué de agenciarse. Primero tomó tal vez un micro, luego tomó una combi, por ahí actualmente, y que ya se popularizó un poco más la moto, ¿cierto? Y de esa manera pues uno hacía, bueno, al tomar también distintos medios parecía más corto el camino, ¿no? A cuando tomas uno y estás sentado durante mucho tiempo. Pero algo que sí me pareció interesante de la combi es que tenían personajes muy particulares, ¿no? Porque el cobrador de combi no era lo mismo que un de microbús, ¿no? Tenía sus particularidades. ¿Qué tú recuerdas, por ejemplo, de algunos personajes con los que tal vez has convivido? ¿Por qué? Porque te tocaba una ruta y te tocaba muchas veces o varias veces el mismo chofer y el mismo cobrador, ¿no? No, hay muchas experiencias, ¿no? A veces te tocaba pues un conductor que empezaba a gritonear a todos, ¿no? Ya señora, baje, apúrese, y con el apuro hasta el carro ni siquiera lo detenía completamente, ¿no? O sea, avanzando lentamente, ya pisaba un pie en el suelo y el carro avanzaba, ¿no? Ya no veía ni por el espejo si se cayó la señora, no se cayó, o si se quedó su bolso atracado en un asiento o en un cable que estaba suelto por ahí, que era típico de las combis, ¿no? Cables, fierros, vidrios rotos. Esos eran todos los riesgos que uno pasaba cuando subía a una combi, ¿no? O si no, también sí ha habido casos donde me ha tocado una vez me tocó una pareja de ancianos muy respetuosos, o sea, mayores de edad. Bueno, en ese tiempo yo los veía ancianos, cuando tenían 50 años, no eran tan ancianos, ¿no? Bueno, cuando uno era de 12 años de colegio, 13 años, para ahí unos 50 años, una persona mayor, o adulto mayor. Sí. Ya. Pero sí, en general, yo creo que así como uno se hace con este medio, también creo que el mismo conductor y el mismo cobrador, yo por lo menos creo, es una hipótesis, ¿no?, que se transforman cuando trabajan, ¿no? Yo creo que cuando uno toma un papel, ¿no? Es como si tomara un papel, porque también tenemos un amigo que se llama Ignacio, ¿no? Que él ha sido cobrador, pero él ha sido de bus, no ha sido de combi. Él ha sido chofer y digamos que él tiene una faceta, ¿sí? Tenía una faceta en el barrio de una forma, pero también cuando estaba ahí trabajando era de otra forma, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siento que el mismo espacio te invita a hacer de una forma, ¿no?
No, así como los conductores De una y los cobradores cumplían un papel al subirse a su medio de trabajo, ¿no? Las personas que hacían uso de la combi también, Claro. porque tú ya sabías a lo que te enfrentabas. O sea, si tú decías, voy en combi, voy en taxi, no tengo plata, o voy en bus, va a demorar mucho, pero las combis pasaban a cada rato, ya voy en combi, pero ya sabías a lo que te enfrentabas. Ya sabías que te ibas a pelear o con el conductor, o con el cobrador, o de repente que te iban a robar por ahí porque las combis son más bajas y las ventanas están más, tienen más acceso, ¿no? Los amigos de lo ajeno, ¿no? A propósito, un saludo para Ignacio. Sí, nuestro amigo, no por los amigos de la gente, sino por nuestro amigo de barrio. Nuestro amigo de barrio a quien estimamos mucho. En el caso de la combi, algo que yo creo que también lo hizo muy popular, pero también muy temerario y tal vez se ganó un poco esa fama negativa, era la velocidad. O sea, antes del tren, antes del metropolitano, querías ir rápido, era la combi, ¿cierto? ¿No? El bus era el medio lento, o el microbús. La combi era ese medio que sabías que iba muchas veces a pasarse el semáforo rojo con tal de llegar a su objetivo. Y claro, a diferencia de ahora que hay más medios, en esa época si querías llegar rápido era la combi, ¿no? Ellos llenaban rápido, ¿cierto? Llenaban rapidísimo. Entonces, ¿qué les quedaba? Simplemente llegar más rápido a sus puntos, a sus paraderos para seguir llenando. A diferencia de esta época donde yo los veo ahí muchas veces 3 semáforos esperando para llenar. ¿Por qué? Porque ahora tienes el metropolitano que llega más rápido, tienes el tren que llega más rápido. Los corredores, pero antes solo era la combi nada más. Y también por eso también se ganó su mala fama, porque era la que rompía las reglas. Claro, y es contradictorio, ¿no? Porque uno dice, oye, respeta las reglas, pero de ahí quieres llegar rápido y le dices, cuando se pasa el rojo nadie se queja, ¿no? Nadie se quejaba, o cuando se iba en contra en el sentido contrario tampoco nadie se quejaba porque sabían que iban a llegar más rápido por ese tramo. Entonces, ahí como que tú digamos, la doble moral. Tenías un conflicto interno así, cuando subías ahí como pasajero y uno se quejaba y todos lo miraban mal. Claro. Era un caso. Sí, la combi, sí. Bueno, la combi, se podría decir con esto que estamos conversando, que era la culpable de encontrar muchas veces mascotas aplastadas en la pista. Bueno, sí, pues. También palomas. ¿Por qué? Porque eran, digamos que, no sé si era besados, pero sí temerarios en tomar algunos riesgos con tal de llegar a su destino, porque no es que ellos necesitaban llegar, el conductor ni el cobrador, ellos lo que querían es hacer más vueltas, ¿no? Más giros, porque acá lo que funciona es que cuando llegan al paradero, ¿sí? Ellos pueden volver a salir después de un rato, ¿sí? De un tiempo, porque están cronometrados para que no se acumulen los autos, ¿no? Por eso están también los dateros, y cuando más rápido llegan a sus paraderos, tienen hasta para un viaje más y ganan más, ¿no? Esa era la lógica de por qué ellos necesitaban ir a velocidad, ¿no? Porque si no, no había necesidad, no es que acá, qué pobrecitos, ellos gritan ir rápido y por eso van rápido, no existía eso, sino existía de que ellos querían ganar más. Y era comprensible porque al ser, digamos, un auto pequeño, ¿no? No les permitía tal vez ganar como un microbús o otro tipo de transporte, ¿no? Lo que sí yo me di cuenta es que las combis llegaron a formar parte de nuestra cultura porque aparte de ser ese auto que tú te podías persignar antes de tomarlo, ¿sí? Era ese auto que se rebelaba contra el sistema. ¿Por qué lo digo, no? Aparte por lo que dijo Josué, contando una experiencia mía, así como hace poco hemos tenido una huelga, ¿cierto? Y también ha habido buses dañados y todo eso. ¿Por qué? Porque no apoyaron a su gremio y digamos, le tiraron piedra a los buses que comenzaron a funcionar, ¿no? En nuestra época pasó también lo mismo, pero las combis eran avesadas. Las combis no era que las podías detener con un piedrón. Yo estuve presente cuando tomé una combi por Evitamiento, ¿sí? Y Evitamiento cruza varios distritos y es una vía rápida donde no hay semáforo, pero recuerdo muy bien que había huelga y había paro, ¿sí? Pero yo tenía que llegar a mi destino.
y recuerdo que, bueno, no solo yo, muchas personas y la combi estaba repleta. Y de repente seguíamos avanzando a una alta velocidad y el auto comienza a temblar y como si hubiera habido un temblor y una luna se revienta, ¿no? Y habían, no sé qué puntería ahora tenía el que lanza la piedra, porque la combi era rápida y es un auto más pequeño que lo normal, y le dio a la luna y al señor que está a su costado todo el hombro sangrando, ¿no? ¿Tú crees que la combi agarró, como tal vez sería en esta época, agarró, sí, está sangrando, hoy ya no vamos a trabajar, vamos a irnos a otro lugar y que el señor vaya al médico? No, seguían en su ruta hasta llegar a su destino. Y las personas seguían bajando y el señor seguía agarrándose para que no salga más sangre de su hombro. Eso era la combi, o sea, la combi era vivir una aventura. Creo que es un poco el cómo tenías que asumir unos riesgos para llegar a tu destino, y tú sabías que la combi era una ruleta, ¿no? Podía hasta subirse un cerro para llegar a su destino, darle la vuelta entera, y pueden asaltarte, pueden entrar ladrones a las combis, que muchas veces ha pasado, ¿no? Y algunas veces también lo que ha pasado es que los mismos choferes y los mismos cobradores se pelean con otros y eso también era otra historia. Se detenían, ¿eh? Y encima tú querías reclamar tu pasaje y nadie, estaban ahí metidos. Peor, si te metías ahí, peor era para ti. ¿Sí? O sea, tú tenías que tomar una decisión. Te quedas sin pasaje. O esperabas a que termine su pelea y retomen sus labores, o te ibas sin pasaje, pues, y tomabas otro carro. Y si estabas misio, tenías que esperar nomás, caballo. Sí. No, hay un montón de experiencias. Sí. Y yo me doy cuenta que los que hemos crecido con la combi, digamos que no medimos bien el peligro porque hemos vivido con el peligro. Y te lo digo porque hace unos meses, pasó algo con un bus donde yo estaba llegando a mi casa, y un señor, pues, que estaba pidiendo limosna, sube y bueno, no había ni a la mitad llegado, yo estaba atrás y le iba a dar su propina, y menos de la mitad habrá pasado 3-4 asientos, y el señor, nadie me quiere apoyar, y sacó un cuchillo, ahora sí van a ver, y después se bajó el carro solito, y hizo el ademán que iba a tirar piedras, ¿ya? Y yo agarré, y por ahí 2 o 3 personas más agarramos, nos paramos, yo ya estaba a 2 cuadras y el carro se detenía. Se detuvo un tiempo porque estaba haciendo el señor un escándalo. Entonces yo agarré y dije, voy a caminar. Caminé y el señor estaba como agarrando piedras, y yo vi que casi todas las personas agarraron y dije, vamos a tirarnos al piso, y se tiraron al piso sí. Y yo estaba caminando entre ellos como si nada hubiera pasado, y bajé el carro. ¿Por qué? Porque claro, yo ya había crecido en un lugar donde eso era normal. Pues no, eso está mal. Lo normal era realmente, ¿no? Es como claro, cuerpo a tierra, ¿no? Pero, y después me di cuenta que el señor, que era medio loquito porque de la nada se puso así, estaba agarrando papel y haciendo el ademán que iba a tirar piedra, porque yo me fijé que era papel que se la surrogaba y casi que iba a tirar piedra y la gente estaba tirando en el piso. Entonces yo bajé y caminé y dije, ya me fui, ¿no? Entonces, sí, es un carácter que los años 90 nos han formado, y la cultura combi, porque no podemos solo hablar de una máquina, la combi es una cultura combi, es eso, la cultura combi es jugarnos la vida. Sí, no, y todos los días, ¿sabes? Porque la combi era lo que estaba a la mano, se puede decir, ¿no? Llegabas y estaba la combi, cualquier combi venía uno. Ahora, otro tema era, ¿te acuerdas de que las combis llegaban más rápido cuando habían correteos? ¿No? Los famosos correteos. Pucha, y ahí sí llegabas en la mitad del tiempo que debías llegar. No, y era la velocidad sí era alta, donde sí te daba miedo, porque llegaba algunas veces a las curvas a hacer una inclinación, parecía que una rueda se estaba moviendo el carro, porque eran Rápidos y Furiosos. Las combis existieron antes de Rápidos y Furiosos, sí, por ejemplo. Es más, ese va a ser el título, ¿eh? Las combis existieron antes de Rápidos y Furiosos. Ese va a ser el título de este podcast, de este programa. Porque, lo que tú dices es que cuando había estas carreras, sí. Hasta la gente le gritaba, y peor todavía no, era increíble, porque ahora voy con esta anécdota que nadie me cree. Era cuando en la Abuelo Santanita, en estas discotecas,
creo que con mi primo Renato tuve una reunión, todo eso. Y las únicas que pasaban a las 12 de la noche era la 505, que era una combi que mítica, mítica, de nuestro barrio, que pasaba por Brumete, por Salamanca. Y yo esperando pues la 505, ¿no? Y veía que la gente se salía, bajaba espantada de una 505 media rara, ¿no? Y yo estaba, pues dije, bueno, estaba apurado, es más, creo que 2:30, 1 de la madrugada. Y creo que ya va a ser la última porque esperé bastante tiempo. Me subo. Y el señor dijo, por si acaso no tengo frenos, dijo. Por si acaso no tengo frenos. Y te juro que todos nos miramos, todos los que estábamos a punto de subir, nos miramos. Y dije, ya señor, madre, nomás. Pensando que era broma. Pero claro, me olvidé que dónde vivía, pues, en qué país estaba. Sí, y claro, había tomado unos tragos con mi primo y con unos amigos. Entonces, pero había gente que estaba normal, sana, igual subió, ¿no? Y te juro que cuando tú no sientes que tiene freno porque le bajó de la velocidad, pues sí, y prácticamente se cuadró bien en la esquina, ¿no? Que siempre es su paradero. Pero cuando entra a la carretera central, ¿sí? Porque luego en los Santanitas tiene que entrar así, tiene que entrar. Ahí a esa hora pasan los camiones, pues, los trailers. Y la verdad es que el señor no tenía freno porque cuando veíamos que el señor hacía unas vueltas raras, porque giró en su propia, agarró, esto es la pista, y el señor agarró y hizo esto. Hacía como una E, dibujaba una E, y dices, es que no tengo freno, señor, y le había dicho. Y le juro que yo sí estaba rezando porque como no te frena ni siquiera era como bajar, él solo hacía, me tienen que decir con bastante anticipación de bajar para bajar en la velocidad, y daba vueltas hasta que se frenara el auto. Y así llegué a mi casa, que felizmente no era muy lejos, porque realmente no está muy lejos del óvalo, pero había gente que se iba hasta Salamanca. Entonces dije, wow, yo así. Y muy pocos cuando contestan, no, ¿cómo va a existir? ¿Cómo estás? No, sí, para que se den cuenta que esto que tú dices que puede estar en una película, para mí fue algo que viví como si fuera algo normal. Claro, no tan normal, ¿no? Porque cuando veías que un camión pasaba cortado y el señor estaba así dándole con el timón para evitar el camión, bueno, ¿no? Por eso... En ese tiempo, digamos, para el círculo de los transportistas de combi, los mecánicos no existían. ¿Por qué? Porque el chofer y el cobrador tenían que ser los mecánicos ahí. Ahí no llevaban el carro, ellos mismos arreglaban sus carros, ¿no? O sea, había unos pocos casos, ¿no? Porque si tú veías los carros, las combis comparadas con los buses o con otro medio de transporte, las combis eran pues las más chatarras que veías. Sí, porque hasta, ¿te acuerdas que las puertas de las combis se salían? En plena carrera se salía a la puerta y el cobrador estaba agarrando la puerta. Avanza, espera, frena, no avanza, y seguía agarrando y lo ponía en pleno viaje, sin parar encima. Lo ponía, le acomodaba y ahora sí. Y la gente también agarrándose, asustada, y los que estaban sentados a la espalda del cobrador, del conductor, peor todavía porque estaban más cerca de la puerta, ¿no? No, sí, y no solo eso, sino es que yo me acuerdo que haber visto esas puertas con cuerda amarrada, pues, ¿no? Sí, con cuerda amarrada. Y lo más loco era que después el señor le había puesto un nudo tan fuerte que no sabía cómo desanudar y no sabía cómo abrirte la puerta. Entonces, no, lo que tú dices eran sus propios mecánicos, ¿no? Y la gente ayudaba, porque también ya decía, no, mejor hasta que se arregle el carro, mejor y la gente ayudaba, agarraba la puerta, todo. O sea, todos colaboramos. No, y no solo el viaje, ¿no? Estar dentro de la combi era toda una experiencia. ¿Por qué? Porque había varios factores, ¿no? Habían conductores, porque los conductores prácticamente eran los que hacían y deshacían o desarmaban, armaban las combis. Para tener más pasajeros, le aumentaban una fila más de asientos, ¿no? Ya eso era ya uno de los peores. Y encima, lo peor sería ya que tengan una fila más de asientos y encima eran las combis chatas, ¿no? Las que tenías que entrar con medio cuerpo doblado así, ¿no? Y ya, pues eso era lo peor, ¿no? Porque uno se sentaba y tenías que estar así de costado porque derecho no podías, ¿no? O si no, tenías que elegir el asiento de adelante porque los de atrás ya no entraban, ¿no? O sea, estaba especialmente diseñado para que entren personas de cierta estatura en ciertos asientos. Si no, no cabía.
O si no, al fondo entraban 4, ¿no? Cuando solo podían entrar 3. Y de ahí como buscaban más espacio para pasajeros, en la espalda del conductor le ponían el asiento, el colchoncito para sentarse también. Entonces tú estabas cruzándote de rodillas con rodillas frente a frente. Una rodilla de entrada o la otra de salida, ¿no? Es decir, cruzadas las rodillas con la otra persona. Se aprovechaba el espacio al máximo. Ya, demasiado. ¿no? Y no solo el espacio, digamos, en el plano, sino también en el espacio, porque si entrabas doblado, entraba uno más. Entra más. Si es posible, el cobrador iba ya con un pie afuera, ¿no? Para que entre más gente, ¿no? Tú veías de la gente solo de las ventanas, de afuera tú veías las espaldas de las personas. Sí, no, y veías, y dependiendo la hora, yo llegué a ver gente que, no, sí, realmente era una cosa violenta, porque llegué a ver gente que estaba colgando y el cobrador estaba apenas agarrándose así, pero parecía, o sea, una escena de película donde Sylvester Stallone está a punto de caer de un abismo así agarrándose, así está el cobrador todo el viaje. ¿Por qué? Porque estaba soportando los cuerpos y si se caían, pues se caían todos, ¿no? Decir prácticamente que sí. O sea, que la combi nos obligó a ser contorsionistas. No, contorsionistas, corredores, gimnastas, todo, porque tú bajabas también en pleno viaje, el carro no paraba. O sea, si te veía a ti joven, muchachón, o sea, digamos, pie derecho ya. Pie derecho. Ya. Tenías que ser ya viejito como para que el carro pare, claro. ¿no? Pero si no te veía canas en la cabeza, ya no paraba. No, ya, mucha pérdida del tiempo, no me gustaba perder el tiempo, entonces a solo bajar la velocidad para que saltes. Entonces tú ya aprendías ya a medir la inercia, claro. Ahí aprendimos física. Claro, por lo que le pagan aquí en Urrix que haga para que salte en auto, nosotros sí entrenábamos desde muy niños eso. Yo creo que si hay dos factores que determinaron que la mayoría de limeños sea delgado en los años 90, uno era que no había plata y la otra era la combi, porque tenías que ser delgado para ingresar. Es que es verdad, en las promociones cole, 1 o 2 eran personas que, ¿no? Como ahora, ¿no? Que estamos más gorditos, así. Pero la mayoría éramos delgados, pues, ¿no? Pero también el desayuno que nos dan en los colegios era ridículo, pues, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que un poco, tú dices, el alcanzar la combi, el saltar la combi, el estar ahí transpirando ahí la combi, prácticamente en el sauna. O sea, gracias combi por hacernos, por evitar la obesidad, por hacer que Lima no sea tan obesa en esa época. Pero sí, era como que formó parte de el ejercicio cotidiano de nuestras vidas. Es más, yo creo que sí, la combi se hubiera sido más aburrida la vida, ¿no? O sea, para nuestra generación, donde no había tanto entretenimiento, claro. ¿No? Era parte de, ¿no? O sea, viajar era parte de, ¿no? Claro. Bueno, amigos, hemos contado un montón de cosas acerca de la combi. Nos gustaría que nos compartas tú qué piensas, qué significa para ti la combi, la cultura combi, qué es lo que has vivido, no sé si en los años 90, en los 2000 o en esta época. ¿Podrías decir que la combi actualmente es un medio que sigue vigente o ya perdió su vigencia? ¿Sí? Entonces mándanos en tus comentarios qué piensas. Josué, para ti la combi, al final entonces después de lo que hemos conversado, ¿qué significaría? Bueno, para mí la combi es un aprendizaje de lo que pudo haber significado la muerte de repente en algún momento, ¿no? Ok, muy bien. Antes que nuestros padres nos dijeran acerca de la muerte, ya la combi nos lo enseñaba. ¿Ya? Sí. Sí, yo creo que te preparaba para hacer un doble de acción la combi. creo que era la base para prepararte de hacer un doble de acción. Y tal vez también, si hablamos de que nos hizo vivir muchas experiencias entre buenas y malas, diríamos que la combi viene a ser parte de todas esas emociones que recordamos con cierta nostalgia, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos. Hasta otra oportunidad. Nos vemos. Chao.